Hola amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Yo soy Eva Yo soy Juan. y vamos a contarles otra vez nuestras aventuras. Esta vez vamos a hablar sobre el MSC Opera, que el viaje fue por... Salimos desde Cuba, hicimos varias noches como de hotel flotante, el barco, y luego pues hicimos un recorrido por el Caribe. Fuimos a Jamaica, a Islas Caimán y a Cozumel, y a Cozumel en México. México. Y la verdad que fue un crucero diferente a lo que suelen ser los cruceros por el Caribe, más que nada por el tema de las salidas, que normalmente pues estamos acostumbrados a que los cruceros por el Caribe tengan más salidas de Estados Unidos que de Cuba. Fue algo muy ocasional que la naviera hizo en unos años determinados, luego se acabó el acuerdo y la verdad que... De hecho, yo creo que el nuestro fue uno de los últimos. Por lo menos el último año fue... Sí. Se rotaban dos barcos, uno era el Opera y otro era el Armonía, porque nosotros teníamos una vecina que lo hizo con su hija en otro barco, pero con otra ruta. Él fue a Belice, a Roatán y no sé qué otros sitios más, que también están interesantes. El puerto partida era el mismo. Y la verdad que a nosotros nos gustó mucho Cuba, porque es verdad que es como volver, digamos, aquí hace Al pasado. 40 años atrás. Estamos hablando de Canarias, que es como volver Claro. a Canarias hace como 40 años atrás. La gente allá pues no es como aquí. La salida desde Madrid hacia Cuba fueron 10 horas. En el vuelo de ida firmamos el visado, que está por aquí. Este no es el papel, nos dieron otro para poder entrar a Cuba. Llegamos al aeropuerto Internacional José Martí, que es el aeropuerto más grande de Cuba. Era totalmente diferente a lo que estábamos viendo porque era muy lleno de palmeras, parecía que íbamos a aterrizar en la misma selva, de lo verdito que estaba cuando nosotros llegamos. Bajamos del avión, pasamos la inmigración, que nos pusieron el sello en el pasaporte, y después nos subimos en la guagua, nosotros decimos guagua, en el autobús, para ir hacia el barco que estaba en La Habana. Ahí nosotros llegamos sobre las 5 de la tarde, de hora de allí. Llegamos al barco entramos al barco sobre las 8:30 porque había mucha gente, porque justo nosotros íbamos con el vuelo más el crucero. Entonces, claro, íbamos todos juntos, no es lo mismo que cuando vas, por ejemplo, a un crucero en Barcelona o vas a otro tipo de crucero, que cada uno llega por su cuenta y la cola es más amena. Allí, claro, allí llegamos todos juntos, veníamos todos en el mismo avión para ir al barco y fue un poco caótico a la hora de entrar. Pero la verdad que la gente de Cuba muy amable, muy cariñosa. No podemos decir nada malo de los cubanos porque nos quedamos enamorados de Cuba. Pues esa noche llegamos al barco, cuando llegamos a nuestro camarote no teníamos las maletas, entramos y descansamos y como pudimos y después el día siguiente pues nos duchamos y ya empezamos a hacer cosas. Fuimos a dar un paseo por La Habana, habían los coches antiguos y coches de caballo. Nosotros Y el bus cogimos el turístico. bus turístico, que hicimos toda la ruta por La Habana, y cuando nos bajamos nos ofreció un señor un paseo por La Habana. en caballo. Pero le dijimos que queríamos ver lo contrario a lo que ya habíamos visto. Y nos llevó por las calles de Habana, estuvimos en la bodeguita del medio, que es muy famosa, estuvimos por las calles céntricas de La Habana, no por la avenida del Malecón donde va todo el turista, sino digamos por donde hacen más vida ellos. Uh-huh. Entramos a casas de uno de los señores Sí, a cobrar puro, a comprar puro, y fuimos también al Museo del Ron, donde vimos ahí la música típica de allá, nos hicieron unos mojitos, que no tiene nada que ver el mojito cubano con el mojito que te venden aquí. Si te metes dos mojitos cubanos y agüita, los preparan bien cargados, pero estaban buenos. Y luego el paseo por el malecón de La Habana, que es una espectacular, es decir, impresionante ver las edificaciones que tienen allí de turismo, lo bien que tratan al cliente y sobre todo los paseos en coche que también nos ofrecen por el malecón, que están súper bien. Nosotros hicimos, por ejemplo, el paseo en caballo y le pedimos al chico, al que nos estaba llevando como guía turístico, que para que él se sacara una foto en uno de los coches antiguos que Ya la ponemos por aquí. y que la verdad que fue muy amable y nos dejó y nos la sacamos. Porque había como, ¿cómo se dice? Una concentración de coches. Sí. Por eso ellos tienen coches muy antiguos, pues restaurados. Y la verdad que estaban súper guapos porque estaban todos descapotables, colores súper llamativos. De hecho, el que me saqué yo era un violeta que Sí. poco se suele ver. Sí. Y
No, y de aparte que nos sorprendió lo amable que fue, nos invitó una cerveza, después a él le regaló una botella de ron añejo que nosotros no la habíamos visto hasta el momento por aquí, después Sí, ahora sí las vemos. Ediciones especiales que tienen para allá ellos. Pero en ese momento no, la verdad que el chico fue muy amable, no me acuerdo de su nombre, pero la verdad que me hizo muchísima gracia porque entramos a una tienda enfrente del muelle justo, donde estaba el barco, en la dársena. Entramos a comprar recuerdos y los recuerdos eran hechos de barro, hechos a mano. Nos compramos 2 sombreros de paja hechos a mano, y el señor nos pedía bolígrafo y nos llamó muchísimo la atención porque nosotros pagamos y todo eso y dice, ¿y no tienes un bolígrafo? Y nos dio esa cosilla por él. Pero la verdad que nos quedó esa espinita con Cuba porque nos quedamos enamorados. De hecho, en el paseo nos fuimos a sacar la foto a la casa de... Ay, Dios, ahora no recuerdo. Era una casa que era típica de Cuba, nos fuimos y nos sacamos la foto allí. Y el señor me dice, el guía que nos llevaba dice, tú deja la mochila ahí que no te la van a tocar. Tú déjala que ellos nadie te la va a tocar. Y yo, claro, llevaba pasaportes, dinero, documentación, todo era en la mochila. Y entonces me dice, no, aquí el turista está muy protegido, no se le puede hacer nada al turista. Y es verdad, la verdad que se portaron muy, muy, muy bien con nosotros y no podemos hablar nada malo de Cuba. Después estuvimos 2 días en Cuba, fue el día de la llegada, el día que estuvimos, y al día siguiente ya partíamos por la tarde hacia Jamaica, que tuvimos días de navegación. Ese día tuvimos la suerte de que en el barco podíamos dejar a Paula en el crucero y nosotros salir caminando por la ciudad, y ella hizo varias cosas, que una de ellas fue, le dieron el certificado de chef. Después tengo por aquí también las actividades del miniclub. Era de 3 a 6 años porque era la edad que tenía Paula. Entonces la teníamos por aquí, te decían las cosas que se podían hacer, ¿ves? El MSC Ópera, te decían el miniclub de Lego, todo, y la verdad que estaba muy bien. Te decían las horas, ellos los llevaban a comer. Sinceramente, en este crucero fue de los mejores que se los pasó Paula y de los mejores que nos lo pasamos nosotros, porque Paula disfrutó mucho en el miniclub y nosotros también disfrutamos como pareja, que a veces también se agradece, aunque nosotros también pasábamos momentos con ella, no es que siempre estaba la niña metida allí, sino que en ciertos momentos ella lo agradecía porque tú le preguntabas, ¿quieres ir al miniclub o quieres quedarte con papá y mamá? No, miniclub. Y hacían actividades con los otros niños y intercambiaban y se conocían y demás. Había muchos niños españoles también porque el avión fue desde Madrid con puro gente española. Sí. Había mucha gente española de muchos sitios, y la verdad que al final pues los niños también hablan español y los niños pues entre ellos mismos también se divierten, ¿no? Y no la hemos enseñado, por cierto. Esta es la maqueta del MSC Ópera, que como expliqué la vez pasada, es un barco de tamaño medio, no es lo que están acostumbrados a mucha juventud de verse, un barco espectacular con 8 plantas de camarote y tal y cual, pero es un barco que está muy bien. De hecho, os indico que si queréis ver críticas del barco, tanto el Ópera como el Lírica, que son 2 barcos gemelos, tienen muy buenas críticas de toda la gente que va entre ellos, porque vuelvo te repito, es un barco pues más cariñoso, donde la gente te trata con mejor, las cosas son hechas con más delicadeza, no hay tanto bullicio de gente cada vez que quieras ir a comer una mesa o lo que sea. Las pizzas estaban muy buenas. Exactamente, entonces yo tengo un muy buen recuerdo de este barco. De hecho, ya en un vídeo anterior creo que lo dije, que lo encontramos en un puerto en el cual hicimos escala y para nosotros fue verlo y decir nos encantó porque fue el recuerdo. Y bueno, de hecho, a veces veo vídeos o lo veo en donde que voy por ahí o veo noticias del barco y me recuerda a los buenos ratos que pasamos en él. Nosotros íbamos en camarote con balcón, teníamos categoría fantástica y aparte podíamos pedir el desayuno en el camarote, que sinceramente para los 2 primeros días lo agradecimos porque mucha gente, el primer día, claro, al acostarnos tarde porque habíamos llegado y no estaba, todo el mundo se concentró a la misma hora en el buffet. Entonces nosotros la noche anterior pedimos que nos trajeran el desayuno. Lo básico es café, leche, algo de bollería, pan, mermelada y ya. Pero tampoco te hace falta mucho más para, claro, porque es que para desayunar. Tienes todo el día comida en el barco, sí. Te tapas eso,
o sea, te tapa el agujerito, como quien dice, el hambre que en ese momento tienes, desayunas en el balcón, navegando, que eso sí es verdad que no tiene precio, eso sí que no tiene precio, que tú te sientes en tu balcón, tu cafecito, tu albornoz, ahí desayunes tranquilito, y luego ya cuando te apetezca comer, pues vas sin prisa al buffet, creo que MSC tiene 22 horas de comida, una cosa así, tiene una barbaridad, el que no comáis porque no quiere, y la verdad que, pues luego vas y comes al almuerzo a la hora que tú quieras, porque de las 11:30 hasta las 2 de la mañana tienen puntos de venta de comida en todos lados. Nosotros la verdad que no podemos decir nada malo de este crucero. Quiero dar una cosa importante, que si por ejemplo vas desde España y vas a hacer ese crucero por el Caribe, MSC te da la posibilidad de cambiar moneda, divisa dentro del barco. Yo por ejemplo el primer día cambié 100 euros en dólares dentro del barco para poder manejarme en Jamaica. Pero después por ejemplo en Cuba sí tenía en la misma dársena para poder cambiar pesos cubanos, y también cambiamos dinero para poder traer. Nosotros cuando vamos así y traemos monedas diferentes, pues solemos traer billetes de los sitios donde hemos estado. Hemos traído de Dubrovnik, de Croacia, hemos traído de Cuba, tenemos el dólar, y entonces es como un pequeño recuerdo de ese viaje también. Nada, de Cuba eso, ya comentamos lo que había, vamos derecho a la navegación, pasamos un día muy divertido en el barco, en la parte de arriba tienen para los niños... Un parque acuático. Parque acuático, no es con toboganes ni nada de eso, porque no tienen, pero sí, por ejemplo, hay para echar agua, cañones de agua, hay cubas que se vuelcan para mojar los niños. La verdad se agradece porque el calor era horrible. Yo recuerdo que había un señor... Y eso que vivimos en Canarias, el calor era horrible. Un señor, desde que nos vamos en Cuba, vamos, la humedad y el calor era impresionante. Y por encima del barco, en la cubierta donde estaba la piscina, había un señor con una especie de carretilla llena de cerveza y con mucho hielo. Y la gente se tiraba, claro, es que te apetecía, es decir, hacía tanto calor que la cerveza te apetecía y encima le ponían hielo, y el día de navegación fue espectacular. Porque... De hecho, nosotros nos enteramos que habían unos chicos jóvenes que habían entrado en Jamaica, y cuando llegamos a Jamaica tuvo que repostar el barco porque habían dejado el barco seco de bebida. ¿Verdad? Nos quedamos pero secos, Y que me sorprendió, digo, un crucero de estas magnitudes, dice, pues lo dejaron seco. Y nada, llegamos a Jamaica, nosotros no hicimos excursión porque llegamos a Montego Bay. Sí recomendamos Ocho Ríos porque es muy bonito. Pasa que en Montego Bay yo sentí, mi idea fue que es un sitio, un puerto que no es que esté mal. Jamaica es precioso, eso hay que dejarlo de claro y demás. Pero es un sitio en el que nosotros sentimos de que no están acostumbrados al turista de crucero. Porque te quieren vender, son todos unos monopolios de que quieras ir a un sitio, quieras ir a otro, como muy concertado. Entonces empezamos a darnos cuenta de que realmente pues ellos no es que te traten mal, porque no es así, pero no están acostumbrados a tratar al turista de crucero. Lo que pasa, claro, fue la ruta que a nosotros nos tocó y paramos ahí y hicimos la excursión que hicimos. Date cuenta que nosotros cogimos con una pareja que conocimos en el barco, pedimos un taxi para ver por allí. Le dijimos a los chicos que nosotros queríamos ir a una playa, y cuando nos enseñó una iglesia, estaba muy bonita, nos llevó a comprar souvenir, también muy bien, lo típico para enganchar al turista. Entramos por dentro de las calles de Montego Bay, que es como entrar en una ciudad un poco caótica, por así decirlo, porque se subían 8 niños en un mismo coche sin cinturón ni sin nada, y estaba bien visto, y nos sorprendió porque decía después podía fumar dentro del coche, se pueden fumar porros, pero no se puede fumar cigarros, que también nos sorprendió. Otra cosa que nos sorprendió es que desde que nos bajan en el barco te ofrecían el cigarro de marihuana, hablando con el porro ligado ya, $5, y todo el mundo como que sí lo quería, pero sí como que tiene... Hasta la misma iglesia te entraban con el... Como que tienen el concepto de que el turista cuando vaya va a fumar marihuana. Claro, sí. O sea, hay gente que va a fumar marihuana, pero nosotros personalmente no fuimos a eso. No. Y después, por ejemplo, te cobran por entrar a las playas, eran $6 por cabeza para entrar a la playa. Y claro, yo lo entiendo que es para protegerla, para cuidarla, todo eso, porque sí,
Pero es que $6 me pareció un poco excesivo. Pues, nosotros tampoco íbamos a entrar a bañarnos, solo era para verla. Y es que para entrar a verla también tenías que pagarlo. Y luego había plantaciones de marihuana, como Sí. el que... Y esas sí eran gratuitas. Invernadero, pero algo abismal. Si querías ver la marihuana era gratuita, pero si quieres ver la playa tienes que pagar. Y luego yo sí recomiendo que si alguien va a Sí. hacer un crucero por el Caribe, Vaya a Ocho si Ríos. tiene la opción de que la parada es Ocho Ríos, Mucho mejor. Mucho mejor. Porque nosotros después de haber hecho el crucero, que nos sirvió como experiencia, hemos mirado otros cruceros y hemos visto la parada de Ocho Ríos y están más preparados para turistas de crucero que Montego Bay. Y aparte que si vas desde Montego Bay y vas a coger la excursión por el barco hacia Ocho Ríos, son muchas horas de bus y la verdad que es un poco incómodo. En Ocho Ríos hay unas cataratas espectaculares, Sí. donde te llevan una excursión casi pegada ahí. Hay como una especie, no de tobogán, sino de trenecito que va por el aire. Hay tirolinas, está más preparado. Sí, la playa, todo está súper bien. Se ve que están más acostumbrados al tipo de turistas, de cruceristas, que en este caso Montego Bay. Ahí coincidimos con un barco también de Carnival, ¿te acuerdas? Ujú. Otro barco también espectacular de Carnival que nos juntamos ahí en el puerto. Y luego hicimos... Islas Caimán. Y luego hicimos Islas Caimán. Después salimos de ahí, nos fuimos directos a Islas Caimán. Llegamos sobre las 11 de la mañana, creo que fue, más o menos. El barco no entra a muelle, sino se queda fondeado. Y de ahí cogíamos pequeños barquitos para que se vean en el antiguo vídeo que colgamos, que se ven pequeños barquitos que te llevan hacia la Habían 3 hacia la cruceros isla. ese día, 3 Sí. cruceros fondeados ahí. Sí, pues llegamos a Georgetown, que es la capital. Lo primero que hice fue cambiar moneda porque no nos quedaba efectivo. Que también puedes pagar con divisa, pero a nosotros principalmente nos gusta llevar efectivo porque controlamos mejor los gastos y todo. Porque si tú llevas tanto te gastas, no por otra cosa. Fuimos a un banco, no hay casas de cambio. Entonces, si tienes la oportunidad o cambias en el barco o llevas dinero de más cambiado ya, o si prefieres pagar con la tarjeta, como tú veas. Pero por ejemplo, en los pequeños bus que te llevan hacia la playa, si vas por libre, no en excursión, todo te lo piden en efectivo. Yo no sé si las cosas habrán cambiado hasta ahora, pero no te dejan pagar con tarjeta, sino todo era efectivo. Entonces, sí o sí teníamos que buscar cambio. Allí, cuando sales del puerto, como siempre digo, es uno de los sitios, Georgetown, por ejemplo, que tienes muchas opciones sin necesidad de coger con el barco. Desde que te bajas desde el barco, llegas allá a lo que es el puerto, tienes opciones, pero a tu tiplén, de lo que quieras hacer. A bañarte con las tortugas, bañarte con las mantarrayas, ir a la playa. Lo más usual es ir a nadar con las mantarrayas y con las tortugas, que es una excursión que allí mismo te la venden. Y luego nosotros lo que hicimos fue ir a una playa que es muy muy famosa de allá, 7 millas. que se llama 7 millas, donde se ven todos los cruceros fondeados afuera, y nos pasamos al día allí en la playa, alquilamos una moto de agua, nos pasamos súper bien, la verdad. La moto de agua. arena fría y el agua hirviendo. El agua parecía que estaba metido dentro de una cazuela, Y porque otra de las cosas que hicimos, que yo personalmente tenía siempre ese recuerdo de que te pican el coco y que te bebas el agua del coco con la cañita y demás, Sí. que suele ser mucho típico del Caribe, o cuando te vas a veces para Tailandia, esos sitios ahí, que pues, los palmeranes son muy famosos porque hay muchos. Pues nosotros probamos el agua de coco. Ahora, es verdad que al final pues no era nada del otro mundo, pero la probaste. pero es la experiencia de estar bebiendo con la cañita. Sí. Y la verdad que fuimos a la playa, estuvimos allí. Después nos hizo muchísima gracia porque en el bus de vuelta eran $10 la ida y 10 euros y $10 la vuelta, para que lo sepan. Estamos hablando del 2018, seguramente, no 17, perdón. Seguro que ahora ya habrá subido como todo. No, en el bus yo saqué billetes, saqué euros, porque estaba contando para poder ver si llegábamos bien o si tenía que cambiar para llegar a México. Y entonces uno de los chicos que eran de Estados Unidos estaban sentados al lado nuestro y me dice que si los billetes eran del Monopoly, porque ellos estaban acostumbrados a que el dólar era verde y que salen los presidentes, y claro, en el euro salen monumentos, y entonces se quedó mirando y dice, parecen billetes del Monopoly, y le digo, sí, más o menos. Y eso fue, nos hizo unas risas, la verdad. Luego zarpamos por la tarde de ahí y fuimos A Cozumel. A Cozumel. A México. Cozumel es una isla de la península de Yucatán,
que lo más típico que hacer en Cozumel es coger un barco e irte a Playa del Carmen, que es de la parte de la Riviera Maya, para conocer un poco lo que es la cultura maya y demás. Pero como nosotros veíamos que solo era un día y no eran tampoco sencillamente muchas horas, pues buscamos la otra alternativa, qué hacer dentro de Cozumel. Y ahí encontramos pues... Nosotros, la verdad que nosotros defendemos mucho los animales y nos gusta, pero una cosa que hacía especial ilusión a nuestra hija Paula era bañarse con delfines. Entonces buscamos que poder ver los delfines. Entonces fuimos a un parque de aventuras que se llama Chancanab Aventura, ¿verdad? De todas maneras lo pondré por aquí más específico. Y tenías la opción de comprar la entrada cuando bajaras del barco con el trayecto de ida pago o con el de vuelta al parque. Sí. Y era como unos 20 minutos. Y luego también tenías la opción del parque, era algo enorme, donde también tenías la opción de comer y hacer muchas más otras actividades y pasar el día ahí. Te podías bañar con los manatís, te podías bañar con los delfines, veías un show de foca, podías estar en la piscina que tenían allí, que tenía bar y tenías las bebidas incluidas, había buffet que tenías la comida incluida, estaba abierto todo el día en lo que tú estabas allí, la comida estaba muy buena, por cierto. Había un sitio donde comprar souvenir, después había una pequeña playa, la que también podías hacer snorkel y podías bañarte y hacer otras actividades. La verdad que el centro ese estaba muy bien preparado para hacer actividades y cosas diferentes. Podías hacer también para ver el agave, cómo se hacía el tequila. Sí, el tequila típico ahí. Allí mismo también se podía hacer. La verdad que es que no tienes tiempo, el tiempo se te va volando, pero lo aprovechas bastante bien. Una de las cosas también que fuimos allí, cuando llegamos en la playa, están las palmeras pegadas a la playa, típico caribeño, las iguanas grandísimas, pegadas allá a lo tuyo, que básicamente tienes que hasta espantarlas, porque parecía que se iban a acostar en la toalla tuya. Sí. Y después, pues nada, nos fuimos de vuelta para el barco, estuvimos justo cuando sales y entras del barco, en lo que es la salida, hay un centro comercial. O sea, desde que te bajas del barco, ya te meten en el centro comercial. Ahí hay también tiendas de souvenir, hay diferentes restaurantes, bares, hay de todo. Que si te quieres quedar por la zona también es muy bonita para ver, pero nosotros preferimos ver otro tipo de cosas. Hay una señora que compró un gorro mexicano de esos súper grande. Sí. Nos dio hasta un poco de envidia porque no lo llegamos a comprar. Y cuando nos venimos de vuelta en el avión, una pelea allí con la azafata, porque la azafata se lo quería meter dentro de arriba y ella decía que no. Y la verdad que fue un espectáculo, sí. Nada, que después ya pues volvimos a Cuba y ya pues para casa. Llegamos por la mañana a Cuba y nos llevaron como a las 5 de la tarde más o menos, nos llevaron hacia el aeropuerto. Y ya de regreso para acá. Y bueno, el vuelo fue un poquito complicado porque a un señor le dio un pequeño jamacuco, lo tuvieron que acostar allí en el pasillo y todo, pero no pasó nada grave, fue un susto y ya está. Y ahí quedó. Y la verdad que recomendamos 100% este tipo de cruceros y más con el MSC Opera porque la verdad que no tiene desperdicio. La verdad que sí, yo insisto en que de las navieras que hemos hecho, creo que MSC ha dado un vuelco muy, muy importante y tiene opciones muy, muy buenas para el cliente como sí, tipo nosotros, que les gusta mucho viajar. Bueno, y como siempre enseñamos, pues aquí tenemos la tarjeta, para que la vean. Tenemos también los diarios de a bordo, que yo creo que esto ya en MSC ya han cambiado, porque los de Costa sabemos que ya han cambiado. Aquí te ponían, este es el de bienvenidos a bordo, te ponían, a ver, por aquí que se vea, temperatura, navegación, que era la noche el capitán. No, a ver. No, te decían que el nombre del capitán y de bueno. Todo el eso. Aquí detrás te ponen los tipos de tipo de vestimenta que te ibas a poner cada noche. Te ponían las actividades desde que llegabas hasta por la noche, la música donde podías ver música, los bares. Había un sitio para ver películas para los niños que estaba muy bien. Y eso, este era de el primero. Ahora vamos a ver el otro para que os hagáis una idea. ¿Ves? Aquí te ponen que la vestimenta era casual para cenar. Íbamos hacia Jamaica,
te ponían aquí el itinerario, el día que iba a ser, a qué horas amanecía y a qué horas anochecía. Y te ponían, aquí está todo lo que se hacía esa noche, la verdad, todo bien detallado. Y aquí detrás pues lo mismo, las actividades que había, estos los números que tenías para llamar si te quedabas en tierra o si tenías algún tipo de problema para que contactaras con la naviera, los bares. La verdad que MSC chapó por la naviera porque a día de hoy para nosotros es una de las mejores. A día de hoy, ya hablaremos. Claro, es una experiencia pues cada uno por la que uno vive, ¿no? Y, sí. Y recomendable 100% para la gente como nosotros que va con la misma expectativa de pasárselo bien. Y sobre todo, siempre decimos, oye, mira que a mucha gente, oye, mira que tú has hecho varios cruceros, ¿qué opciones me das? Mira, yo te recomiendo con los ojos cerrados que hagas esta naviera, me da igual el barco que te den la opción, pero es esta naviera. Unos conocidos nuestros, el año que viene van a hacer un crucero también y nos preguntaron otro día. Y le digo, mira, MSC, y efectivamente tienen ya concertado un MSC, y al final, pues, no sé, sí. Para mí que son opciones muy buenas. Barcos de todas las clases, para más gustos de mayor clase de barcos, que sean más esplendorosos, y luego barcos para personas que tengan ya otro concepto diferente, como el que estamos hablando nosotros. Por cierto, una cosita, y con esto termino, el barco también, aquí teníamos unos camarotes que justamente estaban en el centro del barco. Y otra cosa sobre el barco fue cortado y ampliado cuando nosotros fuimos. Si os dais cuenta, aquí este trozo, y se notaba en la parte de aquí del barco, de la parte de arriba, aquí no, porque estaban las piscinas, era como en esta zona por aquí. Fue en la parte donde estaba el parque acuático de los niños. Sí, por donde estaba el parque acuático. Cortaron el barco así la mitad y se notaba que estaba cortado y se veía las partes que eran más antiguas y la nueva, porque le encajaron una parte más al barco y lo hicieron un poco más largo. Y nos llamó la atención porque se notaba en la parte de arriba. No, dentro del barco ni lo notabas, porque no lo notabas, pero sí en la parte de arriba, en la cubierta, sí lo notabas. Eso es un proyecto de MSC que se llama Proyecto Renacimiento, que aquí ya lo dice, que toda la clase de barcos antiguos, el Ópera, el Lírica, el Armonía y el Sinfonía, pues tuvieron ese proyecto de ampliación del crucero. La comida estaba muy buena también, no tenemos queja ninguna. Se comía muy bien, se bebía también. Nosotros nos trajimos de recuerdo el tequila. Y eso, que nosotros nos vamos siempre con el paquete de bebidas ya incluido porque es una ventaja. Y nosotros como experiencia siempre preferimos llevar todo pago de antemano, tanto paquete de bebidas como propinas, todo lo que puedas, para que tú cuando llegues al barco tengas más constancia de lo que gastas. Claro. Porque nosotros, por ejemplo, no dejamos tarjeta de crédito, sino vamos poniendo dinero en efectivo en nuestra cuenta. Es otra manera de tener un coste pues, más real de lo que vas a gastar. Y vas controlando porque tú dices, me voy a gastar esto y ya está. Y entonces ya sabes que no, de ahí no se te va a tocar nada más. Porque normalmente a veces te lleva y dices, ¿y por qué me están cobrando esto? ¿Y por qué? Y si yo no, ¿entiendes? Y ahí sabes tú más y controlas más tus gastos. Pues nada, creo que esto ha sido todo. Sí, y ya saben. Cualquier cosa, pues comentarios que tengáis, si queréis hacer algún crucero por el Caribe y por casualidad hay alguna parada que nosotros hemos hecho, dar alguna recomendación, hacer las preguntas que tengáis pertinentes, suscribiros a nuestro canal y darle like. Hasta luego.